estaremos estudiando el tema titulado Sé fiel, específicamente el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso y Esmirna. Posteriormente la pastora Ana nos va a acompañar con el segundo mensaje. Estaremos entonces en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy a su iglesia? Y la Biblia dice así, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Paréntesis, cuando dice al ángel de la iglesia es al pastor de la iglesia, ¿sí? A cada iglesia. Escribe esta carta al pastor de cada iglesia. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en contra tuya. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿No? Otra traducción dice, has abandonado tu primer amor. El 5 dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Juan recibe esta revelación y luego la registra en un libro que se llama Apocalipsis, que significa revelación, y entonces recibe esta revelación y escribe cartas a 7 iglesias. Son 7 iglesias reales, 7 iglesias históricas en ciudades reales, ¿sí? Estas son ciudades que existieron y estamos hablando de iglesias que existieron. En Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Asia Menor era pagana y los creyentes en esta zona del mundo en el primer siglo están sufriendo oposición, persecución. Y en este caso, le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Algunas de estas iglesias se mantienen fieles a la doctrina, la mayoría son una mezcla entre cualidades positivas y negativas. Y en este caso, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso es espiritualmente fuerte, tiene un buen fundamento. La iglesia de Éfeso fue enseñada por los mejores maestros y los mejores líderes. Parece ser que fue fundada por Priscila y Aquila, quienes fueron dejados allí por el apóstol Pablo, lo encontramos en Hechos capítulo 18. Después de ellos llegó Apolos de Alejandría, luego llegó Pablo, y después de Pablo, que se quedó 3 años, llegó Timoteo. Pablo estuvo capacitando a los ancianos de la iglesia, luego llegó Timoteo para pastorear la iglesia, luego Tíquico y finalmente llega el apóstol Juan, ni más ni menos. Estos fueron los líderes y los pastores de la iglesia en Éfeso. Tuvieron a los mejores y tuvieron un gran comienzo, hubo una explosión del evangelio maravillosa. Éfeso era el centro de la adoración a Artemisa o Diana, una diosa. Una de las características del paganismo
antiguo es que habían perdido la distinción entre los géneros, algo que no es nuevo. Es parte del paganismo antiguo. Y en esta adoración que hacían a esta diosa, había desórdenes de todo tipo, borracheras, libertinaje, histeria, desviación sexual, entre otros. Y la iglesia del primer siglo en Éfeso crece en medio de esta cultura pagana, en medio de este libertinaje. Y hay un grupo de creyentes que permanecen fieles. Dios siempre guarda a un grupo de creyentes que permanecemos fieles, a pesar de la oposición. Y este es un pueblo fiel. Y lo primero que le dice a la iglesia, lo vemos en el versículo 2, es una felicitación. Y le dice: yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Y ahora Dios me decía, me ponía en mi corazón poder compartirles lo siguiente y poder decirles: Dios sabe todo lo que has hecho en su nombre, para Él y por amor a Él. La Biblia dice que Dios le dice a esta iglesia: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. Dios ha visto todo lo que has hecho por Él. Dios lo ve, no lo pasa por alto. La llamada que hiciste, el contacto que enviaste, la enseñanza que diste, el esfuerzo que hiciste ministerial, Dios lo ha visto. Nada de lo que hacemos para Él pasa por alto. Y entonces Jesús le dice a esta iglesia: yo he visto tu arduo trabajo. Lo primero que le dice es: he visto que eres una iglesia trabajadora. Das lo mejor que tienes. Sirves a los demás, no eres una iglesia perezosa, no eres indiferente, lo das todo por el evangelio. A diferencia de muchos creyentes hoy, que buscan solo ser alimentados, solo recibir en lugar de dar. Muchos creyentes hoy son espectadores. Quieren participar del fruto de la cosecha, pero no participar del trabajo de la siembra y el cultivo. Pero así no era la iglesia de Éfeso. Era comprometida con la obra de Dios. La daban todo por el evangelio. No eran perezosos. No solamente trabajaban, sino que Jesús les dice: tu arduo trabajo. Lo das todo, toda tu energía, todo lo que puedes hacer por el evangelio, por el ministerio, por la obra de Dios, lo hiciste y lo diste. Y Jesús los reconoce y les felicita. Así que este era un grupo de creyentes comprometidos con la obra de Dios. Se enseñaban unos a otros, daban unos a otros, se amaban unos a otros, compartían unos con otros, proclamaban el evangelio, se ministraban unos a otros, y todo por amor a Cristo. Era una iglesia activa, ministerialmente activa. Segundo, Jesús les dice: he visto tu paciencia con perseverancia. Jesús les reconoce que han perseverado, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de la presión cultural, del desorden moral en el que están viviendo, perseveran con paciencia a pesar de las dificultades. Jesús lo ve, Jesús lo vio y Jesús lo reconoce. Aunado a eso, les dice también el versículo 2: sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba a los pretenciosos, las pretensiones de esos que dicen que son apóstoles pero no lo son, has descubierto que son mentirosos. La iglesia en Éfeso era intolerante frente al pecado, aborrecían a las personas que hacían lo malo, a las personas malvadas, como lo hace Dios. Reconocían el daño que hace el pecado en la comunidad de fe y cómo esto puede afectar el testimonio de la iglesia. Sé que no toleras a la gente malvada. Aborrecían todo lo que fuera espiritual y moralmente incorrecto. Sabían que un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy la iglesia de Cristo lastimosamente tolera lo que no debería tolerar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso y les dijo: no den lugar al diablo. Y ellos así lo hicieron.
No querían no querían tener nada que ver con el pecado, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Por eso es que también Jesús les reconoce y les dice, has puesto a prueba. ¿Sí? A los que se decían ser apóstoles y no pasaron la prueba. Esta iglesia, por lo tanto, era una iglesia con discernimiento. Podían discernir a los falsos maestros. ¿De dónde viene el discernimiento? Esta era una iglesia que podía discernir. Hoy muchas personas no pueden discernir. Hoy hay muchos creyentes que creen todo lo que cualquier persona les dice. ¿Cómo puede ser posible? Lastimosamente eso habla de la inmadurez de la iglesia de Cristo, que son llevados por doquier, ¿no? Por toda doctrina y filosofía. Esta iglesia no, la iglesia de Éfeso no. La iglesia de Éfeso tenía discernimiento. ¿De dónde viene el discernimiento? Del conocimiento de la verdad. Ellos habían tenido los mejores maestros, los mejores líderes. La única forma de discernir el error es conociendo la verdad. ¿Cuánta verdad hay dentro de ti que te va a ayudar a discernir el error, la falsa doctrina, los falsos maestros, que desde el primer siglo se han metido en la iglesia? Porque vemos que el diablo ha buscado infiltrarse en la iglesia desde el primer siglo. Esto no es nuevo. A través de falsos maestros, los judaizantes, entre otros. Esta iglesia tomó esta advertencia con seriedad, la advertencia que Pablo les hizo en Hechos 20, 29 al 31, y les dice, cuando él ya se va a despedir, ha estado 3 años trabajando en la iglesia de Éfeso, él ya se va a despedir, se está despidiendo y les dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo, dentro de ustedes, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, les dijo Pablo, cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces es una iglesia con discernimiento, Jesús se lo reconoce. ¿Somos una iglesia con discernimiento? Es una pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Cuánta verdad hay en nuestros corazones? Y junto con esto, en el versículo 6 luego les dice, pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, igual que yo. Pareciera que los nicolaitas era como una secta caracterizada por la indulgencia extrema. Ellos se autoperdonaban los pecados, vivían vidas desordenadas, impuras, había inmoralidad. Y entonces la iglesia de Éfeso lo había detectado y lo había rechazado. Y Jesús les dice, igual que yo no tolero esto. La iglesia no debe de tolerar lo que Jesús no tolera. Ellos se caracterizaron por esto. Así que eran una iglesia trabajadora, eran una iglesia perseverante, a pesar de la oposición, a pesar de la presión de la cultura en la que vivían. Eran intolerantes al pecado, conocedores de la verdad para discernir verdaderos o falsos maestros de los que enseñan la verdad. Además de eso, en el versículo 3, Jesús les reconoce y les dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Esta era una iglesia que había sufrido por amor a Cristo. Todo lo hicieron por amor al nombre de Cristo. Eran como maratonistas espirituales. Y después de todo este reconocimiento, después de estas cosas buenas que Jesús les reconoce, les dice en el versículo 4, pero tengo una queja en tu contra. No me amas. Otra traducción dice, abandonaste tu primer amor. Esta traducción dice, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Aunque era una iglesia activa ministerialmente, su amor por Cristo se había enfriado. Y esto es un mensaje para nosotros, la iglesia de Cristo hoy, aquellos que estamos involucrados en el ministerio y aquellos a quienes Dios está hablando para involucrarse en el ministerio. Porque la Biblia nos llama a servirnos unos a otros por amor. Esto es parte de la voluntad de Dios. En el caso de ellos, su amor por Cristo y su pasión por Cristo se había enfriado.
Ya no ardían sus corazones por amor a Cristo, como ardía el corazón. ¿Se acuerdan de los que iban camino a Emaús y estaban escuchando a Jesús explicando las Escrituras? Su corazón ardía. Jesús les dice, ya no arde tu corazón por mí. Estás activa, sí, estás haciendo, sí, estás en modo hacer. Pero ya no me amas como antes. Ya no estás tan apasionada como antes. Ya no estás tan apasionado como antes. Ya no estás en ese punto que Pedro decía, tú sabes que te amo. El amor fue reemplazado por frialdad y un trabajo casi mecánico. La pasión se había ido y esto es un peligro para todos nosotros hoy. Podemos estar sirviendo al Señor, trabajando de forma ardua, perseverando, conociendo la verdad, teniendo discernimiento, odiando el pecado, exponiendo el error, pero el peligro para nosotros hoy es abandonar el primer amor. Jeremías 2:2 dice, pero tengo una queja en tu contra. Perdón, eso es Apocalipsis. Jeremías 2:2. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Ya no es como antes, ya no me buscas como antes. Antes me hubieras seguido a cualquier lugar. El amor a Cristo se había enfriado y esto es un pecado, y esto es un peligro. Porque cuando el amor se enfría, esto puede llevar a la apatía espiritual. Y la apatía espiritual es precursora del amor hacia cualquier otra cosa. Ya no lo amo con todo mi corazón. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ya no era así. En el momento en que ya no es así, pasamos a amar a otra cosa. Otra cosa comienza a ser prioridad en nuestro corazón. Cualquier cosa o una persona. Cuando el amor se enfría, lleva a la apatía espiritual. La apatía espiritual es precursora del amor hacia cualquier cosa y eso puede llevar a comprometer nuestra fe y a abrazar la maldad y eso nos lleva a la muerte y la muerte al juicio. Y todo comenzó con que el amor se enfrió. Eventualmente este tipo de iglesias es una iglesia que el Señor desecha. El corazón se había enfriado y esto es peligroso. Y esto es una advertencia para nosotros hoy. En el versículo 5, para ir terminando, la Biblia dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, es un llamado al arrepentimiento. Vuélvete a mí, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La pregunta es, ¿cómo amas a Cristo? ¿Lo amas a medias o lo amas con todo tu corazón? ¿Y cómo lo demuestras a Él? ¿O eres de los creyentes que a veces va a la iglesia, a veces no, a veces lee la Biblia, a veces no, como tibio? La palabra antes era maravillosa para ti y ya no tanto. Entonces Jesús nos dice, comienza a recordar cómo era antes, cómo era tu relación conmigo antes. Comienza a recordar qué hacías cuando conocías a Cristo. Comienza a recordar y arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar, ese es arrepentimiento. Ahora, ¿cómo restauras el amor por Cristo si se ha enfriado? Volviendo a hacer lo que hacías al principio. ¿Qué hacías al principio? Cuando conociste a Cristo, te conectabas más con la Biblia. Venías de forma regular y consistente a la iglesia. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías cuando conociste a Cristo? Arrepiéntete por amor al Señor. Y hoy es un día para arrepentirnos con todo nuestro corazón, si no amamos al Señor con todo nuestro corazón. Ellos recibieron una advertencia y es, si no lo haces, si no te arrepientes, yo voy a cerrar la iglesia, voy a quitar la iglesia. Esa fue la advertencia. ¿Y qué pasó? Así sucedió con la iglesia de Éfeso. Hoy no existe la iglesia en Éfeso, a pesar de que estuvo ministerialmente activa. Finalmente, en el versículo 7, un mensaje para todos los creyentes hoy. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice en las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está que está en el paraíso de Dios. ¿Cuál es el mensaje para todos nosotros hoy? Que escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia.
que comprendamos el peligro de abandonar el amor hacia Cristo. Y tenemos una promesa también. A todos los que salgan vencedores, dice la Biblia, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto está asociado a 1 Juan 5:4, que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence el mundo. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Los vencedores son los que se mantienen fieles. Por eso el título de hoy es Sé fiel. Los vencedores son los que nos mantenemos fieles. Si somos fieles, tenemos la promesa del cielo. Permanezcamos unidos a Cristo. Nuestra oración hoy es que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él, amándole por sobre todas las cosas, amándole con todo el corazón, que nuestro corazón arda de amor por Él, de tal forma que este amor se traduzca en luz para el mundo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gracias, Janet. Qué bendición. Fue una maratónica eso, porque solamente cada iglesia es todo un curso. Pero gracias, Janet. Voy a tratar de hacer lo que hiciste, pero no les prometo así. Es mucho, ¿verdad? Me agrada mucho que el Señor, cada vez que le hablaba a una iglesia, Él se presentaba de una manera excepcional, porque hacía un recordatorio de cómo Juan lo vio en el capítulo 1. Pero déjeme que eso sea mi conclusión. Me encanta también cuando dice: oigan lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Cuando leemos la Biblia, siempre debemos de llegar con ese deseo de que Dios hable a nuestro corazón. Porque históricamente esto pasó, pero también hoy Dios nos habla a través de la experiencia de esta iglesia. Entonces abramos el corazón para que también el Señor nos hable, así como Dios les habló a las iglesias a las cuales envió el mensaje. La iglesia a la cual voy a hablar, tengo unos 15 a 20 minutos, así que voy a hacer otra maratónica. Voy a tratarlo, ¿verdad? Vaya conmigo a Apocalipsis 2, versículos 8 al 11, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes, de vosotros, en las cárceles, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De nuevo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna, precisamente Esmirna, significa mirra. Y para lograr un perfume como eso hay que triturar. Así que Esmirna, mirra, esta ciudad, la ciudad, era conocida como la corona de Asia, porque era de increíble belleza y tremendas edificaciones. Estaba como unos 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Tenía la ruta más extraordinaria donde todos los comerciantes hacían sus negocios que venían desde India y pasaban a Persia y a Roma.
Fue conocida por las escuelas de ciencia y medicina y también tenía la biblioteca de música más grande de su época. Así que cada persona que quería estudiar música tenía que ir ahí. Ellos ya habían empezado a pavimentar las rutas, precisamente para hacer los negocios mejor. Y empezaron a pavimentar las rutas por medio de las piedras. Era cuna de famosos escritores como Homero, cuna también de la música, y también había un gran templo del dios Baco, B-A-C-O. Era el dios del placer, era el dios de todo abuso. Había una ciudad llena de inmoralidad, al igual que el puerto de Corinto. Muchos judíos apóstatas compraban ahí sus propiedades para llegar a ser su residencia. Esmirna fue fiel a Roma, de tal manera que aún los judíos que estaban ahí lo influenciaron para hacer que el imperio romano persiguiera a los cristianos. Perseguían a los cristianos porque todos debían de tener muchos dioses, y también perseguían a los cristianos porque, como todos decían, César es Señor, a los cristianos no los podían hacer decir eso, porque ellos decían, Jesucristo es el Señor. Muchos de ellos fueron llevados al circo romano y ahí con leones fueron devorados, viendo sus mismas familias ser devorados por los leones. Y fue una ciudad muy próspera, muy rica. Pero si nosotros vemos, dice que fue una iglesia que estaba ahí, una iglesia cristiana que estaba en medio de esta ciudad rica, y le llama que también es pobre. Perseguían a los cristianos porque les estorbaban. Perseguían a los cristianos de tal manera que, como ellos no hacían lo que se les estaban diciendo que hicieran, entonces perdían los trabajos. Y a los que tenían emprendimiento, algún negocio, les cerraban los negocios. Así que eran gente muy pobre. Hebreos 11, 36 al 39 nos describe las aflicciones y persecuciones que esta iglesia y las iglesias de ese tiempo padecían. Y dice así: otros experimentaban vituperios, azotes, y más a estos prisioneros y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire todo lo que ellos pasaban. Los colgaban también públicamente, los echaban a los leones, pero su fidelidad estaba intacta. Jesús ve lo que está ocurriendo en sus vidas y Dios hace que vaya Juan a la isla de Patmos para enviar los mejores mensajes que cualquier persona puede recibir, un mensaje de esperanza. Jesús se dirige a las iglesias y les dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás pasando, yo conozco tus aflicciones, yo sé el arduo trabajo, como en Éfeso le dijo. Yo conozco todo lo que te está pasando. Yo conozco tu levantar y tu acostar. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco lo que ahora mismo estás pensando. Yo conozco cómo inviertes tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tus dones, tus talentos. Precisamente lo que estás planeando en este momento y tus sueños. ¿Sabe qué? Esto me habla
de los maravillosos atributos de Dios. Porque puedes estar pasando cualquier evento, tribulación, sufrimiento, cualquier cosa, y a veces piensas, ¿dónde está Dios? Pero yo quiero decirte, los ojos de Dios recorren toda la tierra y sabe lo que te está ocurriendo. Agar, la sierva de Sara, que fue sacada de la tienda y fue para morir con su hijo, llegó ahí el ángel del Señor. Y lo podemos ver en Génesis 16, 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que en ella hablaba, porque se le acercó Dios y le habló y le dijo que no tuviera temor, que volviera otra vez donde Sara. Y vea lo que le dice: tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. ¿Crees tú que Dios no se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo? De las persecuciones que esta iglesia pasaba. ¿Crees tú que Dios no se va a dar cuenta de lo que está pasando? Claro que lo sabe. Por eso es que Él escribió esta carta de Esmirna para ti. Porque Él sabe todas las cosas. Santiago 1, 2 y 4 dice lo siguiente: porque las tribulaciones van a sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Vea lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El aceite que a Dios le agrada, esa mirra, ese perfume maravilloso, debe de venir de una persona que está machacada. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo tengo señales en mi cuerpo de lo que he sido afligido por seguir a Cristo. Claro, nosotros no conocemos este tipo de tribulación porque estamos en el occidente. Pero dígale a las iglesias que están en el oriente, a ver si dicen lo mismo. Porque ellos sí son perseguidos. A ellos sí los matan por amor a Cristo. Pero nosotros, si hace frío no venimos, si hace calor tampoco, nos quejamos por todo. Pero voy a decirle, aunque el mundo nos atribule, Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Voy a decirle, aunque el mundo apriete, aunque el mundo nos angustie, aunque el mundo nos atribule, entre más nos opriman, más nos vamos a multiplicar, más va a crecer el pueblo del Señor donde quiera que se encuentre, porque así ha dicho el Señor. Pedro, en 1 Pedro 1, 5 al 9 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. A quien amáis, oh my God, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La iglesia de Esmirna era una iglesia angustiada, tribulada.
Aunque la ciudad era rica, ellos eran muy pobres. No había alimento, literalmente. Hoy por lo menos usted y yo tenemos arroz y frijoles y un huevo. Pero ellos no tenían absolutamente nada. Aún tenían a veces que comer sus propias gatos, perros, lo que tuvieran. Y ya cuando no tenían nada, no podían comer. Tenían una situación demasiado difícil. No podían hacer negocios. Estaban pobres. Pero el Señor, que sabe las tribulaciones y los sufrimientos, y sabían que tenían hambre, que eran pobres, Él les recordó. Pero aunque eras pobre, tú eres rico. ¿Rico por qué? Porque tienes mi atención, dice el Señor. Porque yo sé tu tribulación. Porque tienes mis promesas. Porque tienes mi presencia. Tú eres rico porque me tienes a mí. Aunque no tengas nada en la tierra, eres rico porque me tienes a mí. Si Dios está contigo, amado, ¿quién contra ti? La Biblia dice, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No te avergüences de ser cristiano, no te escondas, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sé testigo de Dios donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu bufete, en tu taller, en donde quiera que vayas. Sé cristiano. Yo sé, estamos llenos de temores, amados, y mucho más en este tiempo cuando hay guerras y rumores de guerras, que sube el dólar, que sube la gasolina. Yo sé que hay mucho por qué tener temor, pero quiero recordarte algo. Dios nos puso su Santo Espíritu. Y Dios no nos ha dado un espíritu que sea cobarde, sino es un espíritu que nos da amor, que nos da poder y nos da dominio propio para poder solventar todas las necesidades y tribulaciones que tengamos en esta tierra. Esta iglesia Esmirna era una iglesia atribulada y perseguida y pobre, y sigue siendo lo mismo hoy en día, porque el mundo es como un imán que quiere sacarte por de todas maneras de los caminos del Señor. Hay gente que quiere sacarte que no leas la Biblia, que no vengas a congregarte, que no estés con los hermanos. Tú tienes que blindarte dentro de ti. Porque si quieres estar en las mayores ligas en Cristo, no puedes ser un cristiano a medias. Tienes que estar bien blindado dentro de ti. Que tu fe, tus creencias, tus convicciones sean firmes. Porque lo que ahora puedes estar sufriendo no se compara con lo que viene. Pero voy a decirte, el ángel del Señor acampa a aquellos que le temen al Señor. Las persecuciones que tenía esta iglesia eran persecuciones a morir, no como nosotros. Hoy las persecuciones que hay y son más temidas son las persecuciones mentales, lavados de cerebro, son las más temidas. Ve el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios.
Estamos escuchando muchas voces, voces que se han levantado en contra del conocimiento del Señor, que se vuelven fortalezas en ti y las terminas creyendo. Voces que te hablan cosas contrarias a los que has aprendido de la Biblia, contrarias a la Escritura, contrarias a la voluntad de Dios. Alguien está hablando cosas que aparentemente son de piedad, pero niegan la verdad. Y la Biblia me dice, a estos evita. Si usted está en una conversación donde están poniendo en tela de duda la Biblia, ni sigan la conversación, levántese y váyase. Porque no ve que son formas en que el diablo puede llegar a su corazón para contaminarlo. Le voy a decir, la cizaña está creciendo con el trigo y debes de prepararte y debes de blindarte ya. Porque voy a decirte algo que siempre he creído: no es como inicias tu carrera en Cristo, es como vas a terminar. Es como vas a terminar. En estos lugares se reunían disque cristianos, pero no para convocar a Dios, sino en sus habladas, en sus tergiversaciones, en sus herejías, convocaban a Satanás. Por eso le dice que eran sinagogas de Satanás. Usted y yo nos reunimos en grupos de conexión para hablar de Dios, de su palabra. Pero habían gente que se llamaban creyentes, pero lo que hacían era hablar, blasfemaban, hablaban mal de la iglesia, hablaban mal de la obra del Señor. Por eso es que Dios le dice sinagoga de Satanás. El Salmo 1, no se lo di, pero no importa. Dice, y en silla de escarnecedores se han sentado. Hablan mal de la iglesia, hablan mal del liderazgo, hablan mal de lo que se está enseñando, porque no quieren ser iglesia, pero terminan siendo una pseudo iglesia. Son acusadores. Por eso es que Satanás significa acusador. Son corrientes de demonios que quieren desaparecer nuestros valores, quieren desaparecer nuestras familias y tienen seguidores, aunque son pocos, pero nos quieren intimidar. Por eso después, en el siguiente verso dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Dios sabía muy bien que lo que les esperaba no era fácil. Pero voy a decirte, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en este mismo verso 10 dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay varias interpretaciones de estos 10 días. Algunos dicen que serían 10 gobernadores a los cuales ellos serían sometidos en opresión. Otra interpretación es que literalmente ellos irían a la cárcel por 10 días de forma literal. Pero yo creo, si me dejan decir, yo creo que lo que estaba diciendo ahí es que ellos serían probados por un tiempo. Serían probados hasta que ellos fueran completos. Porque el 10 habla de algo completo. Por ejemplo, Dios dio su ley en 10 mandamientos. Cumplió el castigo a Egipto
para que dejara salir a su pueblo con 10 plagas. El número 10 habla de algo completo. Lo que les estaba diciendo es que llegaría un tiempo en que ellos iban a ser probados, amados, donde iban a ser perseguidos, donde iban a tener pruebas grandes, pero iban a durar hasta que se completaran. Como vimos en Santiago, las pruebas son para perfeccionarnos, para completarnos, para ser mejores, para madurarnos. Las pruebas tienen como fin el perfeccionarnos a nosotros. Escucha bien lo que quiero decirte. Tu tribulación, tu angustia, tu sufrimiento tiene los días contados. Es que la obra de Dios no se termina en medio de la tribulación o en la tormenta en que estás. Dios termina y completa su obra cuando terminas esa tribulación y esa tormenta, porque te hace completo, te hace madurar. Voy a decirte, yo sé que el diluvio fue por 40 días y 40 noches. El abismo abrió su boca y llenó de agua. Abrió el cielo y cayó toda el agua que pudo. 40 días y 40 noches. Pero ese diluvio tuvo los días contados. Cuando Dios se levanta en medio de la tormenta y se para y le dice a la tormenta, basta ya, se vuelve una gran bonanza. Voy a decirte, tu diluvio, tu tormenta tienen los días contados, porque la aflicción del justo puede ser mucho, pero de todas ellas le librará el Señor. Vendrá un tiempo cuando puedas volver a ver al cielo y veas el arco iris como lo vio Noé, cuando todo pasó, cuando pasó la tormenta, cuando pasó el diluvio, cuando pasó todo. Tú también verás las cosas grandes que el Señor ha preparado después de tu tormenta y después de tu diluvio. Esa es la voluntad de Dios. No todo termina en medio de la tormenta. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Sé fiel, dice el Señor. Dios quería animar a aquella iglesia turbada, atribulada, cansada, a lo mejor triste. Sé fiel, le dice, porque te daré la corona de la vida. Y Él se presenta, y con esto ya voy concluyendo. Él se presenta al principio de la carta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Porque te voy a decir, Él es antes que todo. Él es antes que César. Él es antes que el diablo. Él es ante toda tribulación que tú tengas. Él es el primero, Él es el postrero. En Él empiezan las cosas y en Él termina. Cuando tú entras en una tribulación, vas de la mano con Él desde el principio y la terminas de la mano delante del Señor, porque Él es el primero y Él es el postrero. Él es eterno. Todas las cosas pasarán, pero su amor perdura para siempre para con los suyos. Y también dice la Escritura, el que estuvo muerto, porque está escrito que Él murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte de forma contundente. Y vea lo que dice Corintios, 1 Corintios 15 del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Romanos 8:31-39 dice de la siguiente manera, y quiero que lo escuches bien: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto no le pone, no lo anima. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aún antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que empezó en ti la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo, hasta el día que regrese como Rey de reyes y Señor de señores. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te concederá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y quiero terminar con lo siguiente, y quiero que te pongas de pie. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo estaba declarando que él había sido fiel en todo. Lo que vimos en Hebreos 11 de todas las tribulaciones que la gente le pasaba, solo había una cosa que él no había pasado: a filo de espada. Pero todo lo demás ya él lo había pasado. Sé fiel a pesar de cualquier cosa que te esté pasando. Sé fiel. Sé fiel ahora que tienes este pequeño padecimiento. Sé fiel. Porque si no eres fiel ahora, no lo serás cuando venga la persecución y la prueba a la cual Él ha dicho que vendría sobre la tierra. Sé fiel. Sé fiel. Dice el apóstol Pablo, dijo, mire qué declaración: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo cual además me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, oiga lo que puso el apóstol Pablo, sino también
a todos los que con amor hayan esperado su venida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría para mantenernos fieles siempre. Pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos ayude a seguir siendo fieles al Señor donde quiera que vayamos y también en todas las cosas que nos acontezcan. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos fieles hasta el fin, porque estamos esperando el glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria en medio de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.